En la calle más concurrida del centro de Madrid, una niña de 4 años arrastra una maleta de lujo llena de 200.000 euros en efectivo. La encontró junto a un contenedor de basura detrás de un gran hotel. Ese dinero podría haber salvado a su abuela moribunda. Pero en cambio, la pequeña eligió llevar la única esperanza de su familia a la comisaría de policía. Ella no tiene idea de que cuando el rico dueño de la maleta llegue, su próxima acción cambiará su vida para siempre y demostrará que a veces la persona más pobre de la habitación lleva el tesoro más grande de todos. La niebla de la mañana colgaba espesa sobre el poblado de las sombras, aferrándose a las lonas rasgadas y a las paredes de chapa oxidada como una manta, fría y húmeda en las afueras de Madrid. Dentro de uno de los refugios, improvisados, el suelo de tierra estaba húmedo y el viento silbaba a través de los huecos en el revestimiento de metal con un sonido que podría hacer temblar a cualquiera. Lucía se despertó con el sonido que más temía, la tos de su abuela. La niña de 4 años se levantó de la fina estera que compartían, su pequeño cuerpo moviéndose con la cuidadosa eficiencia de alguien mucho mayor. La tos de la abuela Carmen era peor esta mañana, profunda y estertórea, sacudiendo su frágil estructura con cada espasmo. «Abuela», susurró Lucía, gateando más cerca. Carmen intentó alejarla con la mano, pero su mano temblaba. Su rostro estaba pálido, casi gris bajo la tenue luz que se filtraba a través de la lona. Presionó su otra mano contra su pecho. Su respiración era superficial y dificultosa. Lucía sabía qué hacer. Lo había hecho muchas veces antes. Moviéndose hacia la esquina de su refugio, se arrodilló junto al pequeño hornillo de camping que les había dado un vecino. Sus dedos diminutos trabajaron las cerillas con cuidado practicado. 1, 2, 3 veces antes de que prendiera. Llenó su olla abollada con agua de una garrafa de plástico y la puso al fuego. Mientras el agua se calentaba, alcanzó la pequeña bolsa de tela que colgaba de un clavo. Dentro había hierbas secas, manzanilla, menta y algo más que la señora de 2 chabolas más abajo había dicho que ayudaría con la respiración. Lucía no sabía el nombre, pero sabía cómo usarlo. «Lucía, cariño, no tienes que». Las palabras de Carmen se disolvieron en otro ataque de tos. «La abuela necesita infusión», dijo Lucía simplemente, su voz cargada de una certeza que parecía imposible para alguien tan pequeña. Vertió el agua caliente sobre hierbas en su única taza, de cerámica desconchada con un patrón de flores descolorido. El vapor subió, llevando un olor agridulce. Lucía esperó, contando hasta 100, como le había enseñado la abuela. Luego llevó la taza con cuidado a su abuela. Carmen la tomó con manos temblorosas, las lágrimas acumulándose en las comisuras de sus ojos. No de dolor esta vez, sino de ver a su nieta, una niña que debería estar jugando, debería estar despreocupada, moviéndose a través de su pobreza con una competencia desgarradora. «Eres una niña tan buena», susurró Carmen después de tomar un sorbo. «Ven aquí». Lucía se sentó a su lado, y Carmen envolvió un brazo delgado alrededor de los hombros de la niña. Se sentaron así por un rato, abuela y nieta contra el mundo, escuchando los sonidos del poblado despertando a su alrededor. Bebés llorando, gente discutiendo, el estruendo distante del tráfico de la M30. «Lucía», dijo Carmen finalmente, su voz todavía ronca pero más firme ahora. «Necesito decirte algo importante. ¿Me estás escuchando?» «Sí, abuela». «No, importa lo difíciles que se pongan las cosas, no importa cuánto necesitemos algo, nunca tomamos lo que no nos pertenece. ¿Entiendes? Podemos ser pobres, cariño, pero tenemos que vivir con honra. Esa es la única cosa que nadie puede quitarnos». Lucía asintió seriamente, aunque no entendía completamente todas las palabras, pero entendía el sentimiento detrás de ellas, el peso en la voz de su abuela. «¿Incluso si tenemos hambre?», preguntó Lucía. «Incluso entonces. Pedimos ayuda, trabajamos por lo que necesitamos, pero no tomamos lo que no es nuestro. Prométemelo, Lucía». «Lo prometo, abuela». Carmen la atrajo más cerca, besando la parte superior de su cabeza. Pero el momento de paz fue breve. Otro dolor atravesó el pecho de Carmen. Lo
suficientemente agudo como para hacerla jadear. Intentó ocultarlo, pero Lucía lo vio. Ella siempre lo veía. Abuela, ¿te duele el corazón otra vez? Carmen no podía negarlo. Durante meses, los dolores habían empeorado. La clínica gratuita de la Seguridad Social finalmente le había dicho la verdad, hace 3 semanas. Su corazón estaba fallando. Necesitaba cirugía, dijeron. Procedimiento que costaría más dinero del que Carmen vería en 5 vidas, si tuviera que pagarlo por privado para evitar la lista de espera interminable. Sin ella, el médico había advertido con ojos tristes y cansados. Tenía tal vez 6 meses, tal vez menos. Está bien, cariño, mintió Carmen. Es solo un pequeño dolor. Pero Lucía había escuchado a los médicos hablando la última vez. Conocía la palabra que usaban, peligroso. Sabía lo que significaba cuando los adultos hablaban en voz baja y negaban con la cabeza. Miró a su abuela, la única familia que le quedaba, la única persona en el mundo que la amaba, y tomó una decisión. Hoy, después de que la abuela se volviera a dormir, ella iría al centro de Madrid. Recogería chatarra y latas, tantas como pudiera llevar. El chatarrero pagaba unos céntimos por cada kilo. Si trabajaba duro, si encontraba suficiente, tal vez podría comprar algo de medicina, tal vez podría ayudar. Carmen se quedó dormida, exhausta por el ataque de tos, su respiración superficial pero constante. Lucía se quedó a su lado durante otra hora, observando, esperando, asegurándose de que estuviera bien. Luego, moviéndose tan silenciosamente como un ratón, pequeña niña se deslizó hacia la mañana gris. El poblado estaba completamente despierto ahora, y Lucía se abrió paso por los estrechos senderos entre los refugios, dirigiéndose hacia la carretera principal. Llevaba una vieja bolsa de plástico, ya planeando su ruta. Los restaurantes del centro tiraban cosas. El parque cerca de los edificios gubernamentales tenía papeleras que siempre estaban llenas. Ella encontraría lo suficiente. Tenía que hacerlo. La caminata desde el poblado de las sombras hasta el centro de Madrid le tomó a Lucía casi 2 horas. Sus pequeñas piernas la llevaron más allá de la línea invisible donde terminaba la pobreza y comenzaba la prosperidad. Era como cruzar a un mundo diferente. Las calles se volvieron más limpias, más anchas. Los edificios crecieron más altos, más brillantes. Coches que costaban más que todo su barrio pasaban sin reducir la velocidad. Lucía había estado en el centro antes, pero nunca dejaba de sentirse extraño. Veía mujeres con hermosos vestidos entrar en cafeterías, veía niños de su edad sosteniendo las manos de sus padres, vistiendo ropa limpia y zapatos nuevos. La miraban. Cuando la miraban, con curiosidad o incomodidad antes de apartar la vista. Se abrió paso por las calles concurridas, revisando papeleras, encontrando una lata aquí, un trozo de metal allá. Para el mediodía, su bolsa estaba solo medio llena. Necesitaba encontrar mejores lugares. Fue entonces cuando recordó los grandes hoteles. El hermano mayor de su amiga le había dicho una vez que los ricos tiraban más en un día de lo que los pobres poseían en un mes. Tal vez detrás de uno de esos hoteles encontraría suficientes cosas para marcar la diferencia. Lucía caminó hasta que lo vio. El Gran Hotel Palacio de Madrid, un hotel de 5 estrellas que se extendía hacia el cielo como un palacio de piedra y cristal. Era el edificio más elegante que había visto nunca. Incluso, desde el otro lado de la calle, la hacía sentirse pequeña y fuera de lugar. Se quedó allí por un largo momento, reuniendo su coraje. El portero de enfrente llevaba un uniforme más bonito que cualquier ropa que ella hubiera tenido. La gente entraba y salía como si perteneciera a una especie diferente, llevando bolsas de compras de la Milla de Oro, revisando sus teléfonos, riendo de cosas que Lucía no podía imaginar. No podía entrar por el frente. La detendrían de inmediato, tal vez incluso la echarían. Así que, en cambio, caminó alrededor de la manzana, buscando la entrada de servicio, el lugar donde llegaban las entregas y salía la basura. Le tomó 15 minutos encontrar el estrecho callejón detrás del hotel. Aquí,
Lejos del frente pulido, el mundo parecía más familiar. Contenedores, cajas apiladas, el olor a comida vieja y productos de limpieza. 2 trabajadores con uniformes blancos estaban fumando junto a una puerta, hablando rápido. La miraron, pero no dijeron nada. Ella era solo otra niña de la calle buscando sobras. Lucía se movió a lo largo del callejón, revisando detrás de los contenedores, cuando algo le llamó la atención. Allí, empujada casi fuera de la vista detrás de un gran contenedor de basura, había una maleta de cuero marrón. Parecía cara, incluso para sus ojos no entrenados. Cuero liso, esquinas de latón, el tipo de cosa que pertenecía a alguien importante. La cerradura estaba parcialmente abierta. La cremallera deshecha lo suficiente para ver qué había dentro. El corazón de Lucía comenzó a latir con fuerza. Miró a su alrededor. Los trabajadores no estaban prestando atención. El callejón estaba por lo demás vacío. Se arrodilló y tiró de la maleta hacia ella. Pesaba más de lo que debería. Con dedos temblorosos la abrió más. Dinero, fajos y fajos de dinero, atados con bandas de papel, dispuestos en filas ordenadas. Más dinero del que Lucía había imaginado que pudiera existir en un solo lugar. Los billetes eran en su mayoría de 100 y 200 euros. Los reconoció de cuando la abuela ocasionalmente conseguía uno de algún trabajo de limpieza y hablaba de ello durante días. La respiración de Lucía llegó en jadeos cortos. Sus manos temblaban mientras tocaba un fajo, sacándolo para mirarlo más de cerca. La banda decía 10.000 euros. Había docenas de fajos como ese en la maleta. Esto era suficiente dinero para salvar a la abuela. Suficiente dinero para la cirugía privada, para medicina, para comida. Suficiente dinero para sacarlas del poblado, para darles un hogar real, una vida real. Todo lo que tenía que hacer era cerrar la maleta y alejarse con ella. Nadie la había visto, nadie lo sabría. El corazón de Lucía tiraba en 2 direcciones a la vez. En su mente, vio el rostro gris de su abuela. Escuchó su respiración, dificultosa, recordó al médico diciendo, peligroso de esa manera final y tranquila. Vio su refugio de lona rasgada, el suelo de tierra húmeda, la lucha interminable solo para sobrevivir otro día, pero luego escuchó la voz de abuela, tan clara como si su abuela estuviera parada justo a su lado. Nunca tomamos lo que no nos pertenece. Podemos ser pobres, cariño, pero tenemos que vivir con honra. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Lucía. No era justo. ¿Por qué ser bueno tenía que doler tanto? ¿Por qué no podía simplemente esta vez tomar lo que necesitaba cuando lo necesitaba tanto? Pero incluso, mientras lo pensaba, sabía que no podía. No porque tuviera miedo de ser atrapada, sino porque si hiciera esto, no sería la nieta que la abuela Carmen había criado. Estaría rompiendo la promesa que había hecho esa misma mañana. Con lágrimas nublando su visión, Lucía cerró la maleta y subió la cremallera por completo. La miró por un largo momento como si se despidiera de cada sueño que representaba. Luego agarró el asa y comenzó a tirar de ella hacia la calle. Pesaba tanto que tuvo que arrastrarla, deteniéndose cada pocos metros para descansar. Los trabajadores habían entrado. La gente pasaba por la calle principal, pero nadie se detuvo a ayudar. Algunos miraban la extraña vista de una niña pequeña, luchando con una maleta cara, pero seguían caminando, probablemente asumiendo que estaba con alguien cercano. A Lucía le tomó otra hora llegar a la comisaría de Policía Nacional. Para cuando arrastró la maleta por los escalones y a través de las puertas, sus brazos le dolían y su vestido estaba empapado de sudor. La comisaría era un edificio austero iluminado con fluorescentes que olía a café y papeles viejos. 3 agentes estaban sentados en escritorios en la sala principal. 2 hombres y una mujer. Todos miraron sorprendidos cuando una niña de 4 años arrastró una maleta de cuero por su suelo. «Hola, pequeña, ¿estás perdida?», preguntó la agente, saliendo de detrás de su escritorio. Tenía ojos amables y hablaba suavemente. Su placa decía agente García. Lucía negó con la cabeza. «Encontré esto», dijo, su voz pequeña clara, detrás del gran Hotel Palacio.
Creo que alguien la perdió. Los agentes intercambiaron miradas. Uno de los hombres, mayor con cabello gris, se acercó y se agachó al nivel de Lucía. ¿Encontraste esto tú sola? Sí, señor. Estaba detrás de los contenedores de basura. La cerradura estaba abierta, así que miré dentro para ver si había un nombre o algo. Hay dinero en ella, mucho dinero, así que la traje aquí. El oficial de cabello gris, sargento Ruiz según su placa, colocó cuidadosamente la maleta plana y la abrió. Sus ojos se abrieron de par en par. Los otros dos agentes se apiñaron alrededor y la agente García dejó escapar un silbido bajo. Madre de Dios, suspiró Ruiz. Debe haber, ¿qué? ¿200.000 aquí? Quizás más. 247.000 euros, dijo el tercer agente, un hombre más joven que estaba contando los fajos. Más o menos. Todos miraron de nuevo a Lucía, que estaba parada allí con su pequeña bolsa de chatarra todavía apretada en una mano, luciendo cansada, asustada y imposiblemente pequeña. Cariño, dijo la agente García lentamente, encontraste este dinero, y no tomaste nada de él, ni siquiera un poquito. Lucía negó con la cabeza, firmemente. No es mío. El sargento Ruiz se puso de pie, pasándose una mano por el cabello gris. En sus 30 años como policía, había visto a mucha gente devolver carteras, teléfonos, incluso joyas, pero 250.000 euros en efectivo devuelto por una niña que parecía no haber comido una comida decente en semanas. Esa era la primera vez. Vale, cariño, necesitamos hacerte algunas preguntas, ¿de acuerdo? Nada malo. Solo necesitamos entender qué pasó. ¿Puedes decirnos tu nombre? Lucía Carmen. Morales. ¿Y dónde vives, Lucía? Lucía dudó. Había oído historias sobre niños que eran apartados de sus familias por los servicios sociales, puestos en hogares con extraños. El miedo parpadeó en su rostro. Está bien, dijo la agente García suavemente. No estás en ningún problema, solo necesitamos saber dónde llevarte a casa. Poblado de la sombra, susurró Lucía. Vivo allí con mi abuela. Solo tu abuela. ¿Dónde están tus padres, cariño? Murieron cuando yo era bebé. Accidente de coche. Los rostros de los agentes se suavizaron aún más. El sargento Ruiz sacó un formulario y comenzó a escribir mientras la agente García iba a la sala de descanso y regresaba con un paquete de galletas María y una taza de chocolate caliente. Toma, pequeña. Debes tener hambre después de toda esa caminata. Lucía tomó las galletas agradecida, pero después de comer 2, envolvió cuidadosamente el resto en una servilleta. Para la abuela, explicó. Ella no desayunó. La agente García tuvo que apartar la mirada por un momento, parpadeando con fuerza. Tomaron la declaración de Lucía. ¿Dónde encontró la maleta? ¿A qué hora? Si alguien la vio. Ella respondió a todo honestamente. Su voz nunca tembló. Mientras hablaban, el agente más joven estaba haciendo llamadas, tratando de rastrear la maleta y a su dueño. Llevaban en ello unos 20 minutos cuando la puerta de la comisaría se abrió y entró un hombre. Era joven, quizás de 30 años. Vestía un traje que probablemente costaba más de lo que el sargento Ruiz ganaba en 3 meses. Su reloj atrapó luz fluorescente, definitivamente un Rolex. Cabello oscuro, rasgos afilados, una expresión de pánico apenas controlado. Soy Alejandro Vargas, dijo, su voz tensa por el estrés. Me dijeron que mi maleta fue entregada aquí. Los 3 agentes se enderezaron ligeramente. Todos, en Madrid, conocían el nombre Vargas. El padre de Alejandro era uno de los promotores inmobiliarios más ricos del país, y el propio Alejandro había construido su propio imperio tecnológico a los 25 años. Señor Vargas, dijo el sargento Ruiz, dando un paso adelante. Sí, su maleta está aquí. ¿Puede describírmela? Cuero marrón, esquinas de latón, cerradura de combinación. Dentro hay aproximadamente 250.000 euros en efectivo. Sé que parece sospechoso, añadió rápidamente, pero es el pago para un trato de tierras privado, todo documentado, todo legal. La dejé en el suelo solo un momento en el hotel.
y cuando me di la vuelta, había desaparecido. Me he estado volviendo loco. Está todo aquí, señor Vargas, cada euro. Ruiz señaló la maleta, ahora sentada en una mesa, su contenido verificado y contado. El alivio de Alejandro era visible, sus hombros cayendo. Gracias a Dios, gracias, agentes. No sé cómo, no nos dé las gracias a nosotros, señor. Agradézcaselo a ella. Alejandro se giró hacia donde Ruiz señalaba y vio a Lucía por primera vez. Ella estaba sentada en un banco contra la pared, pequeña y delgada, con un vestido descolorido que le quedaba demasiado grande, sus pies en sandalias gastadas. Sostenía una taza de chocolate caliente con ambas manos y lo miraba con grandes y serios ojos marrones. ¿Ella la encontró? La voz de Alejandro contenía incredulidad. Ella la encontró detrás de su hotel. Vio que estaba llena de dinero y la arrastró todo el camino hasta aquí para entregarla, dijo la agente García. Tiene 4 años. Alejandro caminó lentamente hacia Lucía, agachándose como lo había hecho el sargento Ruiz antes. De cerca podía ver lo delgada que estaba, las sombras bajo sus ojos, la forma en que su ropa colgaba de su pequeño cuerpo. ¿Encontraste mi maleta?, preguntó suavemente. Lucía asintió. ¿Y la trajiste aquí en lugar de quedártela? Otro asentimiento. Alejandro guardó silencio por un momento, estudiando su rostro. ¿Por qué? Fue la agente García quien respondió. Dijo que no era suya, pero Alejandro mantuvo sus ojos en Lucía, esperando que ella respondiera. Finalmente, ella habló, su voz suave pero firme. Mi abuela dice que nunca tomamos lo que no nos pertenece, incluso si lo necesitamos mucho. Ella dice que ser pobre está bien, pero ser deshonesto te hace pobre por dentro, donde realmente importa. La habitación se había quedado y completamente en silencio. Alejandro sintió que algo se rompía en su pecho, algún muro que había construido durante años de vivir en un mundo donde todos querían algo, donde la confianza era una mercancía y el honor era una táctica de negociación. Tu abuela suena muy sabia, logró decir. Su garganta se sentía apretada. Está enferma, dijo Lucía con naturalidad. Su corazón no funciona bien. Necesita cirugía, pero no tenemos dinero para ello. Estaba buscando cosas para reciclar cuando encontré su maleta. Pensé que tal vez si la tomaba, podría salvarla. Lo dijo tan simplemente, tan honestamente, que golpeó a Alejandro más fuerte que cualquier historia elaborada podría haberlo hecho. Esta niña había tenido en sus manos la solución a su peor problema y la había entregado de todos modos. Pero no la tomaste. No, señor, porque la abuela no querría que lo hiciera. Preferiría morir antes que yo robara, incluso para salvarla. Eso es lo que significa la honra. Alejandro sintió que sus ojos ardían. No podía recordar la última vez que había llorado. Tal vez cuando era más joven que Lucía, antes de que sus padres le enseñaran que las emociones eran debilidad y la vulnerabilidad era peligrosa. Pero esta pequeña niña, que no tenía nada, que enfrentaba perderlo todo, acababa de darle una lección de integridad que avergonzaba todo lo que creía saber. Agentes, dijo, poniéndose de pie pero manteniendo su voz nivelada, hay una recompensa por devolver propiedad perdida. ¿Correcto? Sí, señor, dijo Ruiz. Legalmente, el hallador tiene derecho a un porcentaje, usualmente alrededor del 10% del valor. Entonces Lucía ha ganado 25.000 euros. Los agentes se miraron entre sí, luego a Alejandro, luego a Lucía, que no parecía entender lo que significaba ese número. Eso es muy generoso, señor Vargas, dijo la agente García. No es generoso, es lo que ella ganó. Y tampoco es suficiente. Alejandro sacó su teléfono, yaciendo en una llamada. Necesito el número del Hospital Universitario La Paz. Quien esté a cargo de cirugía cardíaca. Miró de nuevo a Lucía, que lo observaba con esperanza confusa en sus ojos. ¿Dónde está tu abuela ahora, Lucía? En casa. Está descansando. La caminata hasta aquí es demasiado lejos para ella. ¿Puedes llevarme allí? Me gustaría conocerla. Lucía dudó, mirando a los agentes.
La agente García sonrió y asintió. Está bien, cariño. El señor Vargas es un buen hombre. Se asegurará de que llegues a casa a salvo. Alejandro terminó su llamada, habiendo conseguido una cita con el jefe de cardiología para la mañana siguiente. Luego le tendió la mano a Lucía. Vamos a conocer a tu abuela. Lucía tomó su mano, sus dedos diminutos desapareciendo en su palma. Mientras salían, juntos de la comisaría, el millonario y la niña de las chabolas. El sargento, Ruiz, negó con la cabeza maravillado. En 30 años, dijo a nadie en particular, nunca he visto nada como eso. Yo tampoco, estuvo de acuerdo la agente García, mirando por la ventana cómo Alejandro ayudaba a Lucía a subir a su coche, un elegante Mercedes negro que costaba más que la mayoría de las casas. Yo tampoco. El viaje al poblado de Las Sombras tomó solo 20 minutos en el coche de Alejandro, pero se sintió como cruzar a otra dimensión. Las autopistas suaves dieron paso a carreteras rotas, luego a caminos de tierra. Los edificios se convirtieron en chozas y las chozas se convirtieron en refugios hechos de cualquier material que la gente pudiera encontrar. Alejandro había vivido toda su vida en Madrid, pero nunca había estado aquí. Nunca había visto este lado de la ciudad que existía en las sombras de sus rascacielos. ¿Aquí es donde vives?, le preguntó a Lucía, tratando de ocultar la conmoción de su voz. Sí, señor. Mi casa es esa con la lona azul. Alejandro aparcó el coche, que inmediatamente atrajo la atención de todos los cercanos, y siguió a Lucía por un estrecho sendero entre los refugios. El suelo estaba embarrado por la humedad de la mañana, y el olor a pobreza era abrumador. Cuerpos sin lavar, basura podrida, humo de fuegos para cocinar, desechos humanos. Los niños los miraban pasar con ojos cautelosos. Una mujer tendiendo la ropa miraba abiertamente el traje caro de Alejandro. Lucía se detuvo en un refugio que parecía aún más precario que los demás. La lona azul que Lucía había mencionado formaba la mayor parte del techo, atada con cuerdas a un marco, madera recuperada y metal corrugado. Un viento fuerte probablemente podría derrumbar todo el asunto. Abuela, llamó Lucía suavemente, agachándose a través de la lona que servía como puerta. Abuela, traje a alguien. Alejandro tuvo que doblarse casi por mitad para seguirla adentro. El espacio era diminuto, tal vez de 2.5 por 3 metros, con un suelo de tierra cubierto parcialmente por una alfombra gastada, que parecía haber sido rescatada de la basura de alguien. En una esquina estaba el hornillo de camping del que había oído hablar. En otra esquina, algunas cajas de cartón que parecían contener sus posesiones. 2 esteras delgadas yacían contra una pared, cubiertas con mantas que eran en su mayoría agujeros unidos por unos pocos hilos restantes. Y allí, incorporándose lentamente de una de las esteras, estaba la abuela Carmen. Era vieja. Alejandro supuso que tal vez 70, aunque la pobreza probablemente la hacía parecer mayor de lo que era. Su cabello era blanco y estaba recogido en un moño simple. Su rostro estaba surcado de arrugas que hablaban de una vida dura, pero sus ojos eran claros y agudos, y a pesar de su fragilidad, se mantenía con una dignidad tranquila. Lucía, cariño, ¿dónde has estado? Estaba preocupada. La voz de Carmen era ronca, pero gentil. Entonces vio a Alejandro, y la confusión parpadeó en su rostro. ¿Quién es este? Abuela, este es el señor Vargas. Encontré su maleta hoy, y él quería conocerte. Alejandro se quedó allí, torpemente, sintiéndose enorme en el espacio diminuto, hiperconsciente de lo fuera de lugar que estaba. Carmen lo estudió por un largo momento, asimilando su ropa cara, su Rolex, todo, sobre él que gritaba riqueza. Por favor, dijo finalmente, señalando el suelo, siéntese. Le ofrecería una silla, pero no tenemos ninguna. Lucía, prepara un poco de infusión para nuestro invitado. Eso no es necesario, comenzó a decir Alejandro, pero Carmen le dio una mirada que le recordó a su propia abuela, la única miembro de la familia que realmente le había prestado atención, y se encontró sentándose con las piernas cruzadas en el suelo de tierra. Lucía ya estaba en el hornillo preparando manzanilla con la misma eficiencia,
practicada que había visto descrita en el informe policial. Carmen observaba a su nieta con evidente amor. Luego se volvió hacia Alejandro. Entonces, usted es el hombre cuyo dinero encontró mi Lucía. Sí, señora. Ella devolvió cada euro. Ella es una niña extraordinaria. Es una buena niña, dijo Carmen simplemente. He intentado enseñarle el bien del mal, incluso cuando el bien es difícil, especialmente cuando el bien es difícil. Los agentes me contaron sobre su situación, sobre su corazón. El rostro de Carmen se cerró ligeramente. Esa no es su preocupación, señor Vargas. Por favor, llámeme Alejandro, y me gustaría que fuera mi preocupación. Su nieta me hizo un servicio increíble. Quiero ayudar. No necesitamos caridad. No es caridad, es gratitud, es tratar de equilibrar la balanza un poco. Carmen guardó silencio por un momento. Lucía trajo 2 tazas de manzanilla, desiguales, desconchadas, pero limpias, y le entregó una a Alejandro. La infusión era amarga y herbal, nada como las mezclas caras que solía beber, pero la tomó agradecido. Dígame, Alejandro Vargas, dijo Carmen después de un rato, ¿por qué un hombre como usted vendría hasta aquí? Podría haber enviado a su asistente o un cheque. ¿Por qué venir usted mismo? Era una buena pregunta, y Alejandro no tenía una respuesta preparada. Se sentó allí, sosteniendo la taza barata, rodeado de una pobreza tan extrema que le apretaba la garganta, y trató de encontrar las palabras, porque necesitaba ver, dijo finalmente. Necesitaba entender cómo alguien podía hacer lo que hizo Lucía. ¿De dónde viene ese tipo de honestidad? ¿Viene del amor?, dijo Carmen en voz baja, y de saber lo que realmente importa. No, tenemos mucho, pero nos tenemos la una a la otra. Eso vale más que todo el dinero en su maleta. Le creo, dijo Alejandro, y lo decía en serio. ¿Puedo preguntarle algo? ¿Algo personal? Carmen asintió, bebiendo su infusión. El agente dijo que Lucía vive solo con usted. Sus padres murieron cuando ella tenía 6 meses. Un conductor borracho. Mi hija y mi yerno desaparecidos en un instante. Lucía sobrevivió porque estaba en una silla de coche, en la parte trasera. La acogí, por supuesto. Ella es todo lo que me queda de mi María. Y la ha criado sola. Aquí. Lo hice mejor antes. Tenía un trabajo limpiando casas. Ganaba lo suficiente para alquilar un pequeño apartamento en Vallecas. Pero luego mi corazón comenzó a fallar y ya no pude trabajar. Perdimos el apartamento hace 3 meses. Esto es lo que podíamos permitirnos. Alejandro miró alrededor del refugio nuevamente, viéndolo con nuevos ojos. Cada detalle hablaba de los intentos de Carmen por mantener la dignidad en circunstancias imposibles. Las tazas limpias, las mantas cuidadosamente dobladas, la forma en que las pocas prendas de ropa de Lucía estaban colgadas cuidadosamente en una cuerda tendida en una esquina. Quiero ayudar, dijo de nuevo. Por favor, déjeme ayudar. ¿Por qué? Los ojos de Carmen eran agudos, porque se siente culpable. ¿Porque somos una buena historia para contar en su próxima cena de negocios? Las palabras dolieron porque había verdad en ellas. ¿Cuántas veces había visto Alejandro a gente rica usar la caridad como una insignia social, una deducción de impuestos, una forma de sentirse mejor consigo, mismos sin conectarse realmente con las personas a las que estaban ayudando? No, dijo lentamente. No lo creo. Creo que necesito esto tanto como ustedes. Carmen levantó una ceja, esperando, y entonces, por razones que Alejandro no podía explicar completamente ni siquiera a sí mismo, comenzó a hablar. Tal vez fue la mirada directa de Carmen o la extraña intimidad de sentarse en un suelo de tierra, bebiendo infusión amarga, o la forma en que este pequeño refugio se sentía de alguna manera más real que cualquier lugar en el que hubiera estado en años. Cualquiera que fuera la razón, las palabras comenzaron a salir de él que nunca había dicho a nadie. Crecí siendo rico, comenzó. Mi padre es Carlos Vargas. Quizás haya oído hablar de él. Posee la mitad de los bienes raíces comerciales en Madrid.
Mi madre es Elena Vargas. Ella dirige un imperio de la moda. Crecí en una casa en La Moraleja con 20 habitaciones, sirvientes, todo lo que pudiera imaginar. Hizo una pausa, tomó aire y estaba completamente solo. Carmen no dijo nada, solo escuchó. Y de alguna manera eso hizo más fácil continuar. Mis padres siempre estaban trabajando, siempre ocupados, siempre en otro lugar. Tenía niñeras, tutores, conductores, todo un personal de personas pagadas para cuidarme, pero nadie a quien realmente le importara. No realmente. A mi padre le importaban sus tratos comerciales. A mi madre le importaba su reputación. Yo era solo otro proyecto para gestionar. Lucía se había sentado junto a su abuela, escuchando con solemne atención. Cuando tenía 6 años, continuó: Alejandro, gané un premio en la escuela. Primer lugar en una competición de ciencias. Estaba tan emocionado. Pensé que tal vez esta vez vendrían. Verían lo que hice. Pero mi padre envió a su asistente con un cheque para la escuela. Mi madre estaba en la Semana de la Moda en Milán. Ni siquiera llamaron. Su voz se quebró ligeramente y se aclaró la garganta, avergonzado. Aprendí temprano que nada de lo que hacía importaba a menos que se relacionara con dinero o estatus. Mi padre quería que fuera perfecto. Matrículas de honor, admisión o temprana a ICADE. No porque le importara mi educación, sino porque se veía bien, lo hacía quedar bien a él. Su hijo, el prodigio. ¿Y su madre?, preguntó Carmen gentilmente. Ella quería que yo fuera su accesorio, guapo, bien vestido, encantador en las fiestas. Me exhibía en sus eventos cuando era joven, pero solo cuando beneficiaba su imagen. Tan pronto como fui lo suficientemente mayor para tener mis propias opiniones, para ser una persona real en lugar de un accesorio, perdió interés. Alejandro se dio cuenta de que sus manos temblaban. Dejó la taza de té con cuidado. No recuerdo haber tenido nunca una cena familiar, ni una sola. Mi padre comía en su estudio mientras trabajaba. Mi madre comía en restaurantes con sus amigos. Yo comía con cualquier niñera que estuviera de turno esa semana. Pasaban tan rápido que dejé de aprender sus nombres. Eso es tan triste, dijo Lucía suavemente. Alejandro la miró. A esta pequeña niña que no tenía nada pero parecía entenderlo, en todo. Construí mi empresa en parte para demostrar que podía, en parte para escapar. Gané mi primer millón a los 22, mis primeros 10 millones a los 25. ¿Saben lo que dijo mi padre cuando se lo conté? Carmen negó con la cabeza. Dijo: bien, ahora puedes comprar tu propia casa y dejar de ser una carga. Tenía 25 años, y esa fue la conversación más larga que habíamos tenido en 3 años. Se rió, pero no había humor en ello. Tengo un ático que apenas habito. Tengo un coche que vale más que la mayoría de las casas. Tengo inversiones, activos, conexiones, todo lo que se supone que alguien debe querer. Y estoy tan, solo que no recuerdo la última vez que esperé con ansias ir a casa. Las palabras colgaron en el aire del pequeño refugio. Afuera, la vida en el poblado continuaba. Niños jugando, gente discutiendo, alguien cocinando algo que olía a especias y humo. Pero adentro solo había una comprensión tranquila. Nunca le he dicho eso a nadie, dijo Alejandro finalmente, ni a amigos, ni a terapeutas, a nadie. Ni siquiera sé por qué se lo estoy contando a ustedes. Carmen extendió la mano y colocó su mano curtida sobre la de él. Porque estás buscando lo que tenemos, dijo simplemente. Amor, amor real, no comprado ni actuado ni condicional a éxito. Estás buscando familia. Tengo 30 años, dijo Alejandro. Su voz apenas, un susurro, y no sé cómo se siente eso. Sí lo sabes, dijo Carmen. Lo sentiste cuando Lucía tomó tu mano en la comisaría. Lo sentiste cuando decidiste venir aquí en lugar de enviar a alguien más. Lo sentiste en el momento en que cruzaste esa puerta de lona. Lo estás sintiendo ahora mismo. Alejandro cerró los ojos y, para su sorpresa, las lágrimas comenzaron a fluir. No podía recordar la última vez que había llorado. Tal vez cuando tenía 7 años y su niñera renunció, y nadie se lo dijo hasta que llegó a casa de la escuela para encontrar a una extraña en su lugar.
Había aprendido a encerrar ese dolor, a fingir que no existía. Pero sentado en un suelo de tierra en un poblado de chabolas, tomado de la mano de una anciana que acababa de conocer, y con una niña de 4 años que acababa de enseñarle todo lo que su costosa educación había pasado por alto, los muros finalmente se agrietaron. «Lo siento», jadeó, tratando de limpiarse la cara. «No sé qué me pasa». «No te pasa nada malo», dijo Carmen firmemente. «Simplemente estás sintiendo finalmente lo que te has estado perdiendo». «Eso no es debilidad, Alejandro. Eso es coraje». Lucía se subió al regazo de Alejandro, envolviendo sus pequeños brazos alrededor de su cuello. «Está bien estar triste», susurró. «La abuela dice que a veces llorar es cómo dejamos salir el dolor para que haya espacio para la felicidad». Alejandro abrazó a la pequeña niña, esta niña que había renunciado a una fortuna para mantenerse fiel a las enseñanzas de su abuela, y sollozó. Por su infancia perdida, por sus padres ausentes, por 30 años de soledad disfrazada de éxito. Y Carmen, que había perdido a su hija, que se estaba muriendo de un corazón roto, que vivía en un refugio hecho de lonas y esperanza, lo dejó llorar. Porque ella entendía que a veces la persona más rica en la habitación es la más pobre, y la mayor pobreza es no tener a nadie a quien amar. Cuando Alejandro finalmente se compuso, Carmen le entregó un paño para limpiarse la cara. «Alejandro Vargas», dijo ella, su voz cálida a pesar de su agotamiento, «viniste aquí para ayudarnos. Pero creo que tal vez vamos a ayudarnos mutuamente». Alejandro asintió, incapaz de hablar. «Dijiste que querías equilibrar la balanza. Así es como lo haremos. Tú ayudas con mi cirugía, con llevar a Lucía y a mí a un lugar más seguro. Y nosotras te ayudaremos a aprender lo que te has estado perdiendo, cómo ser parte de una familia». «No sé cómo», admitió Alejandro. «Nosotras tampoco lo sabíamos una vez», dijo Carmen, apretando su mano. «Pero lo resolveremos juntos». A medida que la tarde se desvanecía en la noche, Alejandro se sentó con ellas, escuchando a Lucía contar historias sobre su día, viendo a Carmen enseñar a su nieta cómo clasificar lentejas para la cena, participando en los pequeños rituales de una vida completamente diferente a la suya, y por primera vez en más tiempo del que podía recordar, Alejandro Vargas sintió que había llegado a casa. Alejandro regresó al día siguiente y al siguiente. Había organizado que Carmen se reuniera con el jefe de cirugía cardíaca en el Hospital La Paz, el mejor de la región. Pero Carmen había insistido en que sentía lo suficientemente bien como para esperar unos días más. Quería poner sus asuntos en orden primero, dijo, para asegurarse de que Lucía fuera atendida si algo sucedía durante la cirugía. Al cuarto día Alejandro llegó al final de la tarde con compras, no caridad. Lo había enmarcado cuidadosamente, sino ingredientes para la cena que esperaba que Carmen le enseñara a cocinar. Nunca había aprendido. Su infancia había sido comidas servidas y comida de restaurante, y su vida adulta había sido comida para llevar y cenas de negocios. Pero cuando se agachó, a través de la puerta de lona, gritando un saludo, la escena que lo encontró detuvo su sangre. Lucía estaba agachada sobre su abuela, sus pequeñas manos sobre los hombros de Carmen, sacudiéndola suavemente y llorando. «Abuela, por favor. Abuela, despierta. Abuela». Carmen yacía en su estera, con los ojos cerrados, respiración superficial y desigual. Su piel tenía un tinte grisáceo e incluso, desde la puerta, Alejandro podía ver que sus labios estaban teñidos de azul. Dejó caer las compras y estuvo al lado de Carmen en 2 pasos. «Lucía, necesito que te apartes. ¿De acuerdo? Déjame revisarla». Su mano temblaba mientras buscaba el pulso de Carmen. Estaba allí, pero débil e irregular, aleteando como un pájaro atrapado. Su frente estaba cubierta de sudor frío. ¿Qué pasó? ¿Cuándo se cayó? No lo sé. Lucía estaba sollozando ahora, aterrorizada. Estaba haciendo el almuerzo y dijo que le dolía mucho el pecho, luego simplemente se cayó y no se despierta. El conocimiento médico de Alejandro era limitado, pero había visto lo suficiente para saber que esto era crítico. Insuficiencia cardíaca, probablemente.
el tipo de momento sobre el que los médicos de Carmen habían advertido. Vale, está bien, Lucía. Vamos a ayudarla, pero necesitamos movernos rápido. Levantó a Carmen. Pesaba casi nada, frágil como un pájaro, y la llevó hacia la puerta. Ella gimió suavemente, sus párpados temblando pero sin abrirse. Lucía, quédate justo detrás de mí. No sueltes mi chaqueta. Podía sentir la mano de la pequeña niña agarrando la tela de su traje mientras corrían por el poblado. La gente miraba. Algunos preguntaban qué pasaba, pero Alejandro no se detuvo. Su coche estaba aparcado en la entrada del poblado de las sombras, una caminata de 5 minutos que se sintió como una eternidad. La respiración de Carmen se estaba volviendo más superficial. Alejandro podía sentir su corazón luchando contra su pecho mientras la llevaba, cada latido más indébil que el anterior. «Aguanta, Carmen», susurró urgentemente. «Por favor, aguanta. Lucía te necesita. Solo aguanta». Llegó al coche y buscó las llaves, finalmente consiguiendo abrir la puerta trasera. Colocó a Carmen en el asiento trasero, con tanta delicadeza como pudo, luego se volvió hacia Lucía. «Entra junto a ella. Sostén su mano. Háblale, ¿de acuerdo? Mántenla con nosotros». Lucía se metió, tomando la mano fría de su abuela con las dos suyas. «Abuela, estoy aquí». «Es Lucía. Por favor, no me dejes. Abuela, por favor». Alejandro saltó al asiento del conductor y encendió el motor, su mano temblando tanto que casi dejó caer las llaves. Sacó su teléfono, llamando al hospital mientras salía del área de Yaino. Estacionamiento. «Soy Alejandro Vargas. Llevo a un paciente con insuficiencia cardíaca crítica, finales de los 60, historial de enfermedad cardíaca, actualmente inconsciente. ETA 10 minutos. Tengan un equipo cardíaco listo». No, esperó una respuesta. Simplemente tiró el teléfono en el asiento del pasajero y condujo más rápido de lo que nunca lo había hecho en su vida. Una mano en el volante. Una mano marcando botones para llamar a su asistente. «María, necesito que llames con antelación a La Paz. Diles que se preparen para una cirugía cardíaca de emergencia. Dile al doctor Navarro que estoy cobrando cada favor que me debe. Solo ten todo listo». En el asiento trasero Lucía estaba hablando con su abuela en un flujo continuo, su voz aguda y asustada. «Recuerda la historia que me contaste sobre cuando eras pequeña, abuela, sobre el naranjo. Tienes que despertar y terminar de contarme esa historia. Prometiste que me enseñarías tu receta de arroz con leche. Lo prometiste, abuela. No puedes irte sin enseñarme. Por favor, despierta. Por favor». La visión de Alejandro se estaba nublando con lágrimas, pero se obligó a concentrarse en la carretera, zigzagueando a través del tráfico, saltándose semáforos en rojo, sin importarle nada excepto llevar a Carmen al hospital a tiempo. «¿Cómo está ella, Lucía?» «No lo sé». La voz de Lucía se quebró. «Está tan fría, Alejandro». «¿Por qué está tan fría?» «El hospital está cerca, cariño. Solo 2 minutos más. Sigue hablándole». Pero Lucía se había quedado sin palabras. Solo sostenía la mano de su abuela y sollozaba, su pequeño cuerpo temblando con la fuerza de su miedo. Alejandro entró en la bahía de emergencias del hospital La Paz con un chirrido de neumáticos. El equipo cardíaco ya estaba esperando, justo como había exigido. Médicos, enfermeras, una camilla. Mujer, aproximadamente 70 años, insuficiencia cardíaca y terminal. Inconsciente durante aproximadamente 15 minutos, recitó Alejandro, mientras levantaban a Carmen a la camilla. El pulso es débil e irregular, respiración superficial. Necesita cirugía ahora. El doctor Navarro, el jefe de cardiología, un hombre que había sido el médico de familia de los Vargas y que debía a la familia la financiación de una nueva ala cardíaca, estaba ladrando. «Órdenes, llévenla al quirófano 3. Quiero un panel cardíaco completo e imágenes de inmediato. Alguien consiga su historial médico». «Ella no tiene mucho», dijo Alejandro, manteniendo el ritmo con la camilla mientras corrían por los pasillos. «Ha sido demasiado pobre para pagar el tratamiento».
Diagnóstico básico de insuficiencia cardíaca congestiva, pero sin estudio detallado. Entonces, lo estamos haciendo ahora. Señor, necesita quedarse en el área de espera, ni hablar. Alejandro, el doctor Navarro se detuvo y agarró su hombro. Su voz firme pero amable. Déjame hacer mi trabajo. Te prometo que voy a hacer todo lo que pueda, pero necesitas cuidar a la pequeña. Alejandro miró hacia abajo. Ni siquiera se había dado cuenta de que Lucía los había seguido. Estaba parada a su lado luciendo perdida y aterrorizada en el brillante pasillo clínico. Ve a la sala de espera quirúrgica. Alguien te traerá actualizaciones. Yo me encargo de ella ahora. Y luego atravesaron las puertas dobles marcadas como solo personal autorizado. Y Alejandro se quedó de pie en el pasillo con Lucía, quien lo miraba con ojos llenos de un miedo que ninguna niña de 4 años debería tener que sentir. ¿Se va a morir la abuela? Alejandro se arrodilló y la atrajo en un fuerte abrazo. El doctor Navarro es el mejor médico de toda la ciudad. Si alguien puede ayudar a tu abuela, es él. Pero no sabe si estará bien. Alejandro, y quería mentir. Quería prometer que todo estaría bien. Pero pensó en las enseñanzas de Carmen sobre la honestidad, incluso cuando es difícil. No lo sé, admitió en voz baja. Realmente no lo sé, pero sé que van a intentarlo con todas sus fuerzas. Y sé que tu abuela es fuerte. Ha luchado por ti durante 4 años. No se va a rendir ahora. Lucía enterró su rostro en su hombro y lloró. Alejandro la levantó y la llevó a la sala de espera quirúrgica, un espacio en el que había estado antes, cuando su abuelo tuvo cirugía. Espacio diseñado para ser reconfortante, pero que todavía se sentía frío y impersonal. Se sentó en una de las sillas sosteniendo a Lucía en su regazo y esperó. Los minutos se arrastraron. Lucía lloró hasta el agotamiento y se durmió en sus brazos, su respiración finalmente estabilizándose. Alejandro la sostuvo, temeroso de moverse, temeroso de hacer cualquier cosa que pudiera perturbar su frágil paz. Una enfermera le trajo café y una manta para Lucía. El doctor Navarro envió noticias de que la cirugía ha comenzado, dijo, suavemente. Van a ser varias horas. ¿Puedo traerle algo? Algo para la pequeña. Cuando despierte, tal vez un poco de zumo y galletas, dijo Alejandro. Gracias. Cuando la enfermera se fue, Alejandro miró a la niña dormida en sus brazos. Era tan pequeña, tan vulnerable, y ya había perdido tanto. La idea de que perdiera a Carmen también era insoportable. Por favor, susurró a cualquier Dios que pudiera estar escuchando, por favor deja que esté bien. Esta pequeña niña merece quedarse con su abuela. Merece al menos eso. Pasaron horas, cayó la noche. Lucía se despertó brevemente, bebió un poco de zumo, preguntó por su abuela con voz pequeña. Luego se volvió a dormir. Alejandro llamó a su asistente para cancelar todas sus reuniones durante los próximos 3 días. Llamó a su madre, que sonaba molesta por ser molestada. Llamó a su padre, que no respondió. Finalmente, cerca de la medianoche, el doctor Navarro emergió a través de las puertas quirúrgicas. Su rostro estaba exhausto, pero no sombrío. Y el corazón de Alejandro dio un vuelco. Lo logró, dijo Navarro, sentándose pesadamente en la silla junto a Alejandro. Fue crítico. Su corazón estaba en peor estado de lo que esperaba, pero hicimos un triple bypass, reemplazamos una válvula, y su corazón está respondiendo bien o que a las reparaciones. Ella va a vivir. Si pasa las próximas 48 horas sin complicaciones, su pronóstico es realmente bastante bueno. Necesitará rehabilitación cardíaca, medicación, cambios en el estilo de vida, pero sí, Alejandro, debería vivir. Las manos de Alejandro estaban temblando de nuevo, pero esta vez con un alivio tan intenso que se sentía como euforia. ¿Puedo verla? Está en la UCI, todavía inconsciente por la anestesia, pero en 1 hora más o menos, sí. 5 minutos, no más. Necesita descansar. Gracias. Diego. Lo digo en serio. Gracias. Navarro le dio unas palmaditas en la rodilla. Eso es lo que hago. Pero Alejandro, esa pequeña niña tiene suerte de tenerte. No muchos hombres harían lo que estás haciendo.
No estoy haciendo nada especial. Solo estoy tratando de ser decente. Eso es más especial de lo que piensas. Cuando el doctor Navarro se fue, Alejandro sacudió suavemente a Lucía para despertarla. Lucía, cariño, despierta. Tengo buenas noticias. Sus ojos se abrieron, pesados, por el sueño, luego repentinamente alertas. Abuela, la cirugía funcionó. Ella va a estar bien. Lucía rompió a llorar de nuevo, pero estas eran diferentes. Lágrimas de alivio, de alegría. Se aferró a Alejandro, y él la sostuvo, ambos llorando en medio de la sala de espera vacía. Ella está realmente bien, ella está realmente bien. Está durmiendo ahora, pero en un rato podemos ir a verla por unos minutos. Estaba tan asustada. Lo sé. Yo también. Cuando finalmente se les permitió entrar en la UCI, Lucía se paró junto a la cama de su abuela, sosteniendo la mano de la anciana con cuidado para evitar molestar todos los tubos y cables. Carmen parecía pequeña y frágil en la cama del hospital, pero su color era mejor, y el monitor mostraba un latido cardíaco constante y fuerte. Abuela, susurró Lucía, estoy aquí. Vas a estar bien. Los médicos arreglaron tu corazón. Vas a estar bien. Los dedos de Carmen se movieron ligeramente como si respondieran a la voz de su nieta incluso en sueños. Alejandro se paró en la puerta mirándolas y sintió que algo se asentaba en su pecho. La había salvado. Ellos la habían salvado. Esta familia que lo había adoptado en su pequeño y feroz círculo iban a estar bien. Carmen permaneció en cuidados intensivos durante 5 días. Alejandro la visitaba cada mañana y tarde, y Lucía permanecía al lado de la cama de su abuela casi constantemente, solo saliendo cuando las enfermeras insistían en que necesitaba comer o dormir. Pero había un problema. Lucía no podía volver a su refugio sola. Tenía 4 años. Necesitaba supervisión, cuidado, un lugar seguro donde quedarse. Al tercer día, Alejandro lo resolvió de la única manera que sabía. Lucía, dijo suavemente, arrodillándose junto a su silla en la sala de espera de la UCI, necesito preguntarte algo. Ella levantó la vista del libro para colorear que una amable enfermera le había dado. ¿Cómo te sentirías acerca de quedarte en mi casa mientras tu abuela se recupera? Solo temporalmente hasta que esté lo suficientemente fuerte para volver a casa. Los ojos de Lucía se abrieron de par en par. ¿Tu casa? Solo por un rato. Es grande y tendrías tu propia habitación. Y podríamos visitar a tu abuela todos los días. ¿Querría la abuela que lo hiciera? Creo que tu abuela querría que estuvieras a salvo y cuidada, y te prometo que eso es lo que haré. Lucía lo pensó seriamente y luego asintió. Vale, pero solo hasta que la abuela. Esa noche, Alejandro llevó a Lucía a su ático en el centro de Madrid. Cuando salió del ascensor directamente a su vestíbulo, su boca se abrió. ¿Aquí es donde vives? Sí. Vamos. Te mostraré los alrededores. El ático ocupaba toda la planta superior de uno de los edificios más caros de la ciudad, cerca del Paseo de la Castellana. Ventanas de piso a techo miraban sobre Madrid, las luces de la ciudad extendiéndose hasta el horizonte. Los muebles eran modernos y minimalistas, todo en tonos de blanco, negro y gris. Parecía algo de una revista de arquitectura, hermoso y completamente impersonal. Alejandro observó a Lucía asimilarlo todo, el enorme salón, la cocina con electrodomésticos que probablemente costaban más que la mayoría de los coches, el baño que era más grande que todo su refugio había sido. Tocaba las cosas con cuidado como si tuviera miedo de que pudieran romperse. ¿Tienes hambre?, preguntó Alejandro. Puedo pedir lo que quieras. Tú cocinas. Lo sé. Realmente no sé cómo. Recuerda, eso es lo que iba a hacer que tu abuela me enseñara. Lucía pensó en esto. ¿Podemos comer pizza, Alejandro? Sonrió. Absolutamente podemos comer pizza. Mientras esperaban la comida, le mostró la habitación de invitados que había preparado apresuradamente. Un servicio limpieza había pasado más temprano en el día, y él había pedido una cama. Algunos muebles básicos,
incluso algunos animales de peluche que pensó que a una niña de 4 años le podrían gustar. Lucía se quedó en la puerta, mirando. ¿Todo esto es para mí? Si lo quieres, puedes organizar las cosas como quieras. Ella entró lentamente, pasando la mano sobre el suave cubrecama, mirando el conejo de peluche sentado en la almohada. Luego se volvió hacia Alejandro con lágrimas en los ojos. Nunca he tenido mi propia habitación antes. La tienes ahora, al menos por ahora. Esa noche, después de la pizza y un baño en el enorme baño de mármol, Lucía se metió en la cama usando una de las camisetas de Alejandro como camisón. Improvisado. Irían a comprar ropa de verdad mañana. Se veía increíblemente pequeña en medio de la gran cama. Alejandro llamó mientras él se giraba para irse. Sí, ¿te quedarás hasta que me duerma? No me gusta estar sola en lugares nuevos. Se acomodó en la silla junto a la cama. Por supuesto. ¿Puedes contarme una historia? Alejandro se dio cuenta de que no sabía historias infantiles. Así que, en cambio, le contó sobre el primer programa que había escrito, sobre aprender a programar cuando tenía 12 años, convirtiéndolo en una aventura sobre enseñar a los ordenadores a pensar. A mitad de camino, Lucía interrumpió. Alejandro, sí, estoy muy contenta de que nos encontraras. Aunque fue porque encontré tu maleta, me alegro. Yo también, Lucía. Yo también. Se durmió unos minutos después. Alejandro se sentó allí por un largo rato viéndola dormir. Esta pequeña niña que de alguna manera se había convertido en el centro de su mundo en solo unos pocos días. Durante las siguientes 2 semanas cayeron en una rutina. Alejandro trabajaba desde casa por las mañanas, mientras Lucía veía dibujos animados o coloreaba. Visitaban a Carmen por la tarde. Se estaba volviendo más fuerte, capaz de sentarse y hablar, aunque se cansaba fácilmente. Por las noches, Alejandro aprendía a cocinar comidas sencillas con videos de YouTube, y Lucía ayudaba o hacía sugerencias basadas en lo que la abuela le había enseñado. Tenía pesadillas a veces sobre perder a su abuela, sobre el refugio colapsando, sobre estar sola. Alejandro la oía gritar y corría, sosteniéndola hasta que se calmaba, aprendiendo sobre la marcha cómo consolar a una niña asustada. La inscribió en un programa de preescolar en una buena escuela cerca de su edificio. El primer día, Lucía agarró su mano con tanta fuerza que le dolió, pero la maestra fue amable y para la hora de recogerla estaba emocionada de contarle sobre pintar y la hora del cuento, y una nueva amiga llamada Maya. 3 semanas después de la cirugía, el doctor Navarro declaró a Carmen lo suficientemente bien como para ser dada de alta, pero ¿dada de alta a dónde? El refugio en el poblado de las sombras era imposible. Necesitaba descanso adecuado, buena nutrición, menos estrés. Alejandro ya había pensado en eso. Compré una casa, le dijo a Carmen durante su visita nocturna. Un lugar pequeño en Pozuelo, cerca de buenas escuelas, 3 habitaciones, jardín. Está amueblada y lista para mudarse. Me gustaría que tú y Lucía vivieran allí. Carmen estaba sentada en su cama de hospital, luciendo más fuerte de lo que lo había hecho en semanas. La cirugía le había dado una nueva oportunidad de vida. El color había vuelto a su rostro. Podía respirar sin dolor, pero su expresión estaba preocupada. Alejandro, no podemos aceptar eso. Es demasiado. Pueden y lo harán. Carmen, y no estoy preguntando. Ese refugio te va a matar. Lucía necesita un hogar estable, un lugar seguro para crecer. Esto no es caridad. Es familia cuidando de la familia. Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. ¿Realmente nos ves de esa manera, como familia? ¿No es así? Extendió la mano y tomó la de él. Sí, lo hago. Te has convertido en como una madre para mí, Carmen. Estas últimas semanas, viéndote cuidar a Lucía, viéndote intentar con tanto esfuerzo hacer lo correcto por nosotras, no podría amarte más si fueras mi propio hijo. Alejandro tuvo que mirar hacia otro lado, parpadeando con fuerza. Entonces, déjame hacer esto. Déjame darles a ambas un hogar. Con una condición, dijo Carmen firmemente. Visitas a menudo.
cenas con nosotras. No solo nos instalas en algún lugar y desapareces. Porque tienes razón, somos familia ahora y la familia permanece unida. Puedo hacer eso. La casa en Pozuelo era perfecta, un modesto chalet de 3 habitaciones en una calle tranquila con vecinos que saludaban y un pequeño patio trasero con un olivo. Comparado con el ático de Alejandro, era diminuto. Comparado con un refugio en el poblado de las sombras, era un palacio. Cuando Alejandro las trajo, allí por primera vez, Carmen en una silla de ruedas, todavía recuperándose, y, Lucía rebotando de emoción, se sintió más nervioso de lo que lo había estado durante cualquier presentación de negocios. «Bienvenidas a casa», dijo abriendo la puerta principal. La mirada en el rostro de Carmen valió cada euro que había costado. Se cubrió la boca con las manos, las lágrimas corriendo por su rostro. «Es hermoso», susurró. Lucía ya está corriendo por la casa, descubriendo su habitación con sus paredes amarillas, brillantes, la cocina con una estufa real, el baño con una bañera lo suficientemente grande como para nadar. «Alejandro, ven a ver. Tengo un armario de verdad». Les mostró los alrededores. El refrigerador lleno de comida, la despensa llena, el equipo médico que había organizado para la recuperación de Carmen, todo lo que pudieran necesitar. «Hay algo más», dijo, llevándolas al patio trasero. En la esquina, cerca del olivo, había una pequeña cama de jardín ya plantada con hierbas y verduras. «Recuerdo que mencionaste que solías tener un huerto», le dijo Alejandro a Carmen, antes de que las cosas se pusieran difíciles. «Pensé que tal vez te gustaría tener uno de nuevo». Carmen no podía hablar, simplemente lo abrazó. Esta anciana, que había sido una extraña hace un mes y que ahora se sentía como la madre que nunca había tenido realmente. Esa noche, Alejandro se quedó a cenar, comida para llevar de un restaurante local, comiendo en su nueva mesa de comedor. Después, ayudó a poner a Lucía en la cama en su nueva habitación. «¿Esto es realmente nuestro?», preguntó por 10ª vez. «¿Podemos quedarnos aquí de verdad? ¿De verdad? Este es tu hogar ahora y vendrás a visitar tan a menudo como me dejes». Ella lo abrazó fuerte. «¿Todos los días? Vale, promesa, lo prometo». Mientras se iba, Carmen caminó hacia la puerta, lentamente todavía recuperando su fuerza, pero sobre sus propios pies. Alejandro dijo: «Quiero que sepas algo. Nos salvaste la vida, no solo con el dinero para la cirugía o esta casa. Nos diste esperanza cuando no teníamos ninguna. Nos diste familia cuando pensábamos que éramos solo nosotras dos contra el mundo. No sé cómo agradecerte por eso». «Ya lo hiciste», dijo Alejandro. «Me dejaste entrar. Me diste lo que he estado buscando toda mi vida. Eso vale más que cualquier cosa que pudiera comprar». Condujo a casa esa noche sintiendo algo que no pudo nombrar al principio. Le tomó un tiempo reconocerlo porque lo había sentido tan raramente en su vida. Satisfacción. Pura y simple satisfacción. 6 meses después de la cirugía de Carmen, la empresa de Alejandro consiguió el trato de su vida. Una gran corporación internacional quería asociarse con él para expandir su plataforma tecnológica en Asia, comenzando con un proyecto masivo en Tokio. El trato triplicaría la valoración de su empresa de la noche a la mañana y lo establecería como un jugador global en la industria tecnológica. Solo había una rampa. Lo querían en Tokio durante 2 años para supervisar personalmente la expansión. La oferta llegó en forma de una llamada telefónica de Santiago Cano, el CEO de la corporación, durante una tarde de martes normal. Alejandro estaba en la escuela de Lucía viendo a su clase realizar una obra sobre verduras. Ella estaba interpretando una zanahoria y se lo estaba tomando muy en serio. «Alejandro, esta es una oportunidad única en la carrera», dijo Santiago. «Estamos hablando de un contrato de 150 millones de euros con potencial para 3 veces eso si la expansión tiene éxito. Pero te necesitamos allí en este terreno tomando decisiones. No es negociable. ¿Cuándo tendría que empezar? 6 semanas. Nos estamos moviendo rápido en esto. Necesito una respuesta para el viernes». La mente de Alejandro estaba corriendo.
150 millones de euros, reconocimiento global, todo por lo que había trabajado toda su carrera entregado, en bandeja de plata. Necesito pensarlo, dijo. No lo pienses demasiado. Tenemos otras opciones si no estás interesado. Después de que terminó la llamada, Alejandro se sentó en la pequeña silla del auditorio viendo a Lucía decir sus líneas sobre la importancia de las verduras en una dieta saludable, y se sintió dividido en dos. Esa noche no pudo dormir. Se sentó en su ático. Todavía lo mantenía, aunque pasaba la mayor parte de su tiempo en la casa de Pozuelo, e hizo una lista. Razones para ir a Tokio. Oportunidad financiera, masiva, avance profesional más allá de la imaginación, establecer reputación global, asegurar el futuro más allá de cualquier duda. Razones para quedarse. Lucía y Carmen. Eso era todo. Solo 2 palabras en la segunda lista, pero pesaban más que todo en la primera. Pasó los siguientes días en confusión. No mencionó la oferta a Carmen o Lucía, pero Carmen notó que algo andaba mal. «Has estado distraído», dijo una noche, mientras limpiaban después de la cena. Lucía estaba en el salón construyendo un castillo elaborado con bloques. «Cosas de trabajo», dijo Alejandro vagamente. «¿Quieres hablar de ello?» Lo quería. Dios, lo quería. Así que le contó sobre la oferta, el dinero, la oportunidad, la elección que tenía que hacer. Carmen escuchó atentamente, sin interrumpir. Cuando terminó, ella estuvo callada por un largo momento. «Esa es una gran oportunidad», dijo finalmente. «Lo sé. Y estás dividido. Mucho. Alejandro, mírame». Esperó hasta que él encontró sus ojos. «Quiero que entiendas algo. Lucía y yo estamos agradecidas por todo lo que has hecho. Más agradecidas de lo que podemos expresar, pero no somos cadenas que retienen. Si esto es lo que quieres, si esto es lo mejor para tu carrera, para tu futuro, entonces deberías ir. Pero déjame terminar. Nos has dado seguridad. Esta casa está pagada. Hay dinero para la educación de Lucía. Mis facturas médicas están cubiertas. Estaremos bien. No queremos que sacrifiques tus sueños por nosotras. No sois un sacrificio», dijo Alejandro ferozmente. «Sois lo mejor que me ha pasado. Entonces necesitas averiguar qué es lo que más te importa, y lo que sea que decidas, te apoyaremos. 2 años no son para siempre. Podrías visitar. Podríamos hacer videollamadas. No es lo mismo». «No», estuvo de acuerdo Carmen. «No lo es». Alejandro se fue a casa esa noche más confundido que nunca. Sacó una calculadora financiera y ejecutó los números. El trato de Tokio lo prepararía de por vida. No es que no estuviera ya preparado, pero esto era diferente. Esto era dinero de legado. Esto era dinero de portada de Forbes. ¿Pero qué legado estaba construyendo? Su padre tenía todo el dinero del mundo y murió solo, dejando a un hijo que apenas le hablaba. Su madre coleccionaba arte y daba fiestas, pero nunca había coleccionado momentos. Nunca había rodeado a su hijo con sus brazos y le había dicho que estaba orgullosa. ¿Era ese quien Alejandro quería ser? El jueves por la noche, 2 días antes de que tuviera que dar su respuesta, Lucía lo escuchó en una llamada telefónica con su gerente de negocios discutiendo la logística de una posible mudanza a Tokio. Después de que colgó, ella apareció en la puerta de su oficina en casa, su rostro pálido. «Te vas». El corazón de Alejandro se hundió. «Lucía, yo. Nos dejas». Su voz era pequeña, herida, la voz de cada vez que alguien la había dejado antes. «No. Quiero decir, no lo sé. Es complicado. ¿No somos lo suficientemente buenas?» Las lágrimas comenzaban a caer. «¿Hicimos algo malo?» «Oh, cariño, no». La trajo en un abrazo. «Hiciste todo bien. Esto no es sobre ti». «Entonces, ¿por qué te irías?» Era una pregunta simple de una niña de 5 años, pero cortó hasta el corazón de todo. «Es por trabajo. Es una gran oportunidad. Más grande que nosotras». Alejandro no tenía una respuesta para eso. Esa noche no pudo dormir en absoluto. Paseaba por su ático, mirando las luces de la ciudad, pensando en todo lo que había ganado en los
últimos 6 meses. Pensó en la risa de Lucía, en la gentil sabiduría de Carmen, las cenas familiares y los cuentos antes de dormir, y en enseñar a una niña de 5 años a andar en bicicleta, en estar allí para las obras escolares y las citas médicas y las mañanas de domingo perezosas, en estar presente para una vida no solo exitoso en una carrera. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de su madre, de todas las personas. Apenas habían hablado en meses. Escuché sobre la oferta de Tokio. Tómala. No seas estúpido. Clásica Elena Vargas, siempre empujando, siempre enfocada en el logro y el estatus y la próxima gran cosa. Pensó en llamarla, preguntarle si era feliz. Después de todo su éxito y todos sus elogios, se sentía realizada, pero ya sabía la respuesta. Lo había visto en sus ojos las pocas veces que se habían reunido para cenas obligatorias. Un vacío que todo el champán y la ropa de diseñador no podían llenar. Alejandro sacó un bloc de notas y trazó una línea por el medio, pero esta vez no las etiquetó razones para ir y razones para quedarse. Las etiquetó lo que tengo y lo que perdería. La segunda columna se llenó rápido. Cada cena con Lucía y Carmen, cada vez Lucía lo llamaba para ayudar con la tarea, cada conversación en el jardín con Carmen, cada evento escolar, cada hito, cada martes por la noche ordinario que, de alguna manera, se había vuelto extraordinario. La primera columna permaneció mayormente vacía. Tendría dinero, claro, éxito, reconocimiento, pero ya tenía esas cosas. Lo que no tendría eran las personas que le enseñaron lo que realmente importaba. A las 3 de la mañana, Alejandro tomó su decisión. El viernes por la mañana, Alejandro llamó a Santiago Cano. Aprecio la oferta más de lo que sabes, dijo, pero tengo que declinar. Hubo una larga pausa. Alejandro, ¿entiendes lo que estás rechazando? Lo entiendo, completamente, y sigo diciendo que no. ¿Puedo preguntar por qué? Alejandro miró la foto en su escritorio. Una foto reciente de él con Lucía y Carmen en el Parque del Retiro, los tres riendo de algo que Lucía había dicho. Era la única foto personal que había mostrado en su oficina. Porque finalmente descubrí lo que realmente significa el éxito, dijo, y no está en Tokio. Eso es decepcionante de escuchar, pero respeto tu decisión. Si cambias de opinión, yo no lo haré, pero gracias. Después de colgar, Alejandro se sentó por un momento, esperando sentir arrepentimiento o dudas. En cambio, se sintió más ligero, como si un peso que no sabía que había estado cargando se hubiera levantado. Condujo a Pozuelo, llegando justo cuando Carmen estaba haciendo el almuerzo. Lucía estaba en la escuela, él la recogería más tarde, y Carmen estaba en la cocina, tarareando tranquilamente para sí misma. «Te ves diferente», dijo cuando lo vio. «Bien diferente». Rechacé Tokio. La mano de Carmen se detuvo sobre las verduras que estaba cortando. «¿Lo hiciste?» «Sí, los llamé esta mañana». «Alejandro, ¿estás seguro?» «Es mucho a lo que renunciar». «No estoy renunciando a nada. Estoy eligiendo algo mejor». Se sentó a la mesa de la cocina. «Carmen, ¿puedo decirte algo?» «Siempre, toda mi vida, he estado persiguiendo el éxito de manera en que mis padres lo definieron. Más dinero, tratos más grandes, más reconocimiento, y no importaba lo que lograra, nunca era suficiente. Siempre había la siguiente cosa, el siguiente hito. Era miserable, pero pensaba que ese era solo el precio del éxito. Hizo una pausa, reuniendo sus pensamientos. Y luego te conocí a ti y a Lucía, y por primera vez sentí que era suficiente. No por lo que había logrado o cuánto dinero tenía, sino solo porque era parte de algo real, parte de una familia. Los ojos de Carmen estaban húmedos. Oh, Alejandro, 2 años en Tokio serían 2 años de perderme ver crecer a Lucía, 2 años de no estar aquí cuando me necesites, 2 años de volver a ser exitoso y solitario. Y no puedo hacer eso. No haré eso. Pero tu carrera estará bien. Averiguaré una manera de hacer que la expansión internacional funcione sin reubicarme. O no lo haré. Y haré otra cosa.
pero lo que no haré es sacrificar lo que más importa por lo que menos importa. Carmen rodeó la mesa y lo abrazó. Esta mujer que le enseñó más sobre la vida en 6 meses que 30 años de educación costosa lo habían hecho. Está aprendiendo, dijo suavemente. Finalmente estás aprendiendo lo que he estado tratando de enseñarte. ¿Qué es eso? Que la persona más rica no es la que tiene más dinero, es la que tiene más amor. Esa tarde, Alejandro recogió a Lucía de la escuela como de costumbre. Ella había estado callada y triste toda la semana, preocupada porque él se fuera. Lucía, dijo mientras conducían a casa, necesito decirte algo importante. Su rostro cayó. ¿Te vas a Tokio? No, no me voy a ninguna parte. Ella se giró para mirarlo, esperanza e incertidumbre mezcladas en su rostro. De verdad, les dije que no. Me quedo aquí contigo y la abuela para siempre. Bueno, probablemente viajaré a veces por trabajo, pero siempre volveré. Aquí es donde pertenezco, con vosotras, con mi familia. Lucía rompió a llorar, lágrimas felices esta vez, y Alejandro tuvo que detenerse para poder abrazarla adecuadamente. Pensé que te ibas a ir, sollozó en su hombro. Pensé que todos siempre se van. Yo no, prometió. No me voy a ninguna parte. Estás atrapada conmigo. Bien, dijo ella ferozmente, abrazándolo más fuerte. Esa noche, los 3 celebraron con una cena especial, el famoso cocido madrileño de Carmen, que Alejandro le había estado rogando que le enseñara a hacer. Mientras cocinaban juntos con Lucía, ayudando, revolviendo y probando, Alejandro sintió una profunda sensación de corrección. Esto era lo que se había estado perdiendo toda su vida, no una cuenta bancaria más grande o un título más impresionante, esta conexión, pertenencia, amor. Después de la cena, mientras Lucía se preparaba para ir a la cama, Carmen apartó a Alejandro. Estoy orgullosa de ti, dijo. Sé que esa decisión no fue fácil. Fue la decisión más fácil que he tomado, respondió Alejandro. Una vez que descubrí que realmente quería. ¿Y qué es eso? Esto, vosotras dos. Volver a casa a personas que realmente están felices de verme, ser parte de algo que importa. Pasé 30 años tratando de ganar la aprobación de mis padres, su atención, su amor. Y finalmente me di cuenta de que nunca lo conseguiré. Pero tengo algo, y mejor ahora. Te tengo a ti. Carmen apretó su mano. Nosotras también te amamos, Alejandro. Eres familia, familia real. Más tarde, cuando Alejandro estaba arropando a Lucía en la cama, ella lo miró con ojos serios. Alejandro, ¿puedo preguntarte algo? Cualquier cosa. ¿Eres mi papá ahora? La respiración de Alejandro se detuvo. Nunca habían definido su relación, habían evitado cuidadosamente las etiquetas, ambos conscientes de lo complicada que era la situación. ¿Qué quieres que sea?, preguntó con cuidado. Lucía pensó en yo. Tuve un papá una vez, pero no lo recuerdo. La abuela dice que me amaba mucho, y le creo, pero tú estás aquí ahora. Nos cuidas a mí y a la abuela. Me enseñas cosas y me haces reír. Eso es lo que hacen los papás, ¿verdad? Sí, cariño, eso es lo que hacen los papás. Entonces creo que eres mi papá, si eso está bien. Alejandro tuvo que mirar hacia otro lado, parpadeando con fuerza. Eso es más que bien. Es la mejor cosa que alguien me ha dicho nunca. Entonces, ¿puedo llamarte papá? Si quieres. Ella sonrió, esa hermosa y brillante sonrisa que había cambiado su vida. Vale, buenas noches, papá. Buenas noches, Lucía. Logró llegar hasta el salón antes de romperse, sentándose en el sofá con la cara entre las manos, llorando como no había llorado desde que era un niño. Carmen lo encontró allí y se sentó a su lado, sin decir nada, solo estando presente de la manera que le enseñó a ser. Nunca pensé que tendría esto, dijo. Alejandro, cuando pudo hablar, una familia que realmente quiere que esté cerca, una niña que me mira como si yo importara. Tú importas, dijo Carmen. Siempre has importado. Solo necesitabas encontrar a las personas adecuadas para mostrártelo. Gracias, dijo, por dejarme entrar.
por enseñarme lo que me estaba perdiendo, por darme la oportunidad de ser mejor de lo que fueron mis padres. No, necesitas darnos las gracias. Te ganaste tu lugar aquí, Alejandro, apareciendo, importándote, estando presente. Eso es todo lo que la familia realmente es. Personas que se eligen mutuamente y se quedan. Se sentaron juntos en la casa, tranquila, y Alejandro se dio cuenta de que nunca se había sentido más en casa, en ningún lugar de su vida. La primavera llegó a Madrid, trayendo sol cálido y flores floreciendo. El jardín de Carmen floreció y pasó horas enseñando a Lucía sobre diferentes plantas, sobre la paciencia y el crecimiento y el cuidado de la vida. Su salud nunca había estado mejor. El doctor Navarro la llamaba su paciente milagrosa. Lucía estaba prosperando en el jardín de infancia ahora, leyendo a un nivel de segundo grado y haciendo amigos fácilmente. La niña tímida y asustada del poblado había florecido en una niña segura y feliz que creía que el mundo estaba lleno de posibilidades, y Alejandro había encontrado algo que nunca había esperado. Paz. Había reestructurado su negocio para centrarse en proyectos que podía gestionar localmente, rechazando oportunidades que lo alejarían de Madrid por más de unos pocos días a la vez. Algunos de sus socios comerciales pensaban que estaba loco, sacrificando miles de millones potenciales. Pero a Alejandro no le importaba. Había aprendido de la manera difícil que el dinero no tenía sentido sin algo real en qué gastarlo, y no se refería a cosas, se refería a tiempo con las personas que amaba. También había comenzado una fundación inspirada en la historia de Lucía. La Fundación Carmen y Lucía proporcionaba atención médica, asistencia de vivienda y apoyo educativo a familias en la pobreza. Visitó personalmente el poblado de Las Sombras, caminando por el lugar donde había encontrado por primera vez a Carmen y Lucía, e hizo su misión ayudar a otras familias a encontrar su camino de salida. Pero los mejores momentos no eran los grandes. Eran los martes y jueves ordinarios, los desayunos de tortitas fin de semana, los paseos nocturnos por el vecindario de Pozuelo. Eran ayudar a Lucía con su tarea y escuchar las historias de Carmen y sentir que pertenecía a algún lugar. Un sábado a finales de primavera fueron a un picnic en el Parque del Retiro, los 3+2 de los amigos de la escuela de Lucía y sus familias. Alejandro vio a Lucía jugar en el parque infantil, riendo despreocupada, y sintió a Carmen sentarse a su lado en la manta de picnic. «Te ves contento», observó ella. «Lo estoy. ¿Es eso raro?» Después de todo el drama del año pasado, simplemente sentirse tranquilamente feliz. Eso no es raro. Eso es vida. Vida real, no la versión de actuación. Esto es lo que se supone que se siente. Se sentaron en cómodo silencio, viendo a Lucía colgar, boca abajo de las barras, su cabello colgando hacia el suelo, chillando de risa. «Alejandro», dijo Carmen después de un rato, «quiero que sepas algo. Cuando nos encontraste, cuando entraste en nuestras vidas, pensé que ibas a ser nuestro Salvador, el hombre rico que apareció y arregló todo. Carmen, déjame terminar. Estaba equivocada. Tú no nos salvaste, nos salvamos mutuamente. Nos diste seguridad y oportunidad. Sí, pero nosotras te dimos algo que necesitabas con la misma urgencia. Un lugar al que pertenecer. Una razón para volver a casa. Me disteis todo», dijo Alejandro en voz baja, «y lo has devuelto con creces, pero más que eso, le has mostrado a Lucía algo crucial. Le has mostrado que la familia no es solo sobre sangre, es sobre elección. Tú nos elegiste y nosotras te elegimos. Eso es poderoso, Alejandro. Ese es el tipo de elección que dará forma a toda su vida». Esa noche, de vuelta en la casa de Pozuelo, hicieron la cena juntos, los tres, trabajando en la cocina, que se había convertido en su habitación favorita de la casa. Carmen enseñó a Alejandro a hacer la receta de tortilla de patatas de madre, mientras Lucía ponía la mesa y les contaba sobre un libro que estaba leyendo. «Es sobre esta niña que encuentra una puerta mágica», explicó. «Y detrás de la puerta hay toda una nueva familia que la ama, y ella tiene que elegir entre ellos y su vieja familia». «¿Qué elige ella?», preguntó Alejandro.
dando la vuelta a la tortilla con cuidado. Ella no tiene que elegir. La puerta mágica permite que ambas familias se encuentren y todos se conviertan en una gran familia, juntos. ¿No es eso genial? Muy genial, dijo Carmen, intercambiando una mirada significativa con Alejandro sobre la cabeza de Lucía. Después de la cena vieron una película juntos, alguna cosa animada sobre animales que hablaban que a Lucía le encantaba y que Alejandro se encontró disfrutando a pesar de sí mismo. Lucía se sentó entre ellos en el sofá sosteniendo ambas manos perfectamente contenta. Antes de acostarse, como se había convertido en su ritual, Alejandro y Carmen arroparon a Lucía juntos. «Cuéntame la historia», pidió Lucía como hacía la mayoría de las noches. «¿Qué historia?», preguntó Alejandro, aunque sabía. «Nuestra historia, cómo nos convertimos en una familia». Así que Carmen comenzó de la manera que siempre lo hacía. Érase una vez, había una niña valiente que vivía con su abuela en un lugar donde los tiempos eran difíciles, y Alejandro continuó. Y un día, esa pequeña niña encontró algo muy valioso y tuvo que tomar una decisión. Se turnaron para contar la historia, embelleciéndola un poco cada vez, convirtiendo su vida real en un cuento de hadas. Para cuando llegaron al final feliz, y todos vivieron juntos, amándose por siempre jamás. Lucía estaba somnolienta y sonriendo. «Esa es mi historia favorita», murmuró, ya medio dormida. «La mía también», dijo Alejandro suavemente. Después de que ella se durmió, Alejandro y Carmen fueron a sentarse en el porche trasero, como hacían a menudo. El jardín era hermoso en el crepúsculo, el aire dulce con el aroma de las flores. «¿Sabes qué es gracioso?», dijo Alejandro. «Hace un año, si alguien me hubiera dicho que esta sería mi vida, que estaría sentado en un porche en Pozuelo, ayudando a criar a una niña de 6 años cultivando verduras, habría pensado que estaban locos. Y ahora no puedo imaginar querer otra cosa. Mis padres piensan que he perdido la cabeza. Mi madre realmente dijo que estaba desperdiciando mi potencial al no tomar el trato de Tokio. Mi padre no me ha hablado en meses. ¿Te molesta eso?». Solía hacerlo. Pasé 30 años tratando de hacer que me vieran, tratando de ganar su amor. Pero me he dado cuenta de algo. Ellos no saben cómo amar, no realmente. Les enseñaron que el amor es condicional, transaccional, algo que ganas a través del logro. Nunca aprendieron lo que tú me enseñaste. ¿Qué es eso? Que el amor simplemente se da libremente, no porque alguien lo merezca o lo haya ganado, sino porque están allí y son reales, importan. Tú y Lucía me amasteis antes de que hubiera demostrado nada, antes de que me lo hubiera ganado. Simplemente me amasteis. Los ojos de Carmen brillaban en la luz que se desvanecía. Te lo ganaste apareciendo, Alejandro, estando presente y siendo honesto y dispuesto a ser vulnerable. Eso es todo lo que el amor realmente requiere, aparecer como tú mismo. Se sentaron en silencio por un rato más, escuchando los sonidos de la noche. Solía pensar que mi vida se medía por mi cuenta bancaria o mi éxito empresarial, dijo Alejandro. Ahora me doy cuenta de que debería medirse por momentos como este, por cuántas veces Lucía se ríe en un día, por las verduras que crecen en tu jardín, por el hecho de que tengo un lugar al que realmente quiero ir a casa. Esa es sabiduría, dijo Carmen. Sabiduría real. Me tomó 70 años aprenderla. Tú la descubriste a los 30. Estás por delante del juego, solo porque tuve buenos maestros. Unos meses después, en una fresca tarde de octubre, Alejandro lo hizo oficial. Trabajó con abogados para convertirse en el tutor legal de Lucía, compartiendo la crianza con Carmen. El papeleo era complicado. No la estaba adoptando exactamente, ya que Carmen seguía siendo su tutora, pero quería un reconocimiento legal de su relación. Si algo le sucedía a Carmen, quería asegurarse de que Lucía se quedara con él. Cuando se lo contaron a Lucía, ella simplemente se encogió de hombros. «Ya eras mi papá», dijo con naturalidad. «Esto solo lo hace oficial. Esa Navidad fue la primera Navidad real que Alejandro había celebrado. Sus Navidades de
infancia habían sido asuntos formales, regalos caros, comidas servidas, los amigos de sus padres viniendo a tomar champán. Todo se había sentido vacío. Esta Navidad fue diferente. Decoraron el árbol, juntos, los tres, usando una mezcla de adornos comprados en la tienda y los Lucía hizo en la escuela. Hornearon polvorones, aunque Alejandro quemó el primer lote. Vieron películas navideñas y bebieron chocolate caliente y envolvieron regalos en papel que Lucía había coloreado ella misma. En la mañana de Navidad, Lucía los despertó a ambos al amanecer, rebotando de emoción. Los regalos bajo el árbol no eran caros. Alejandro había aprendido que los mejores regalos eran los significativos. No los caros, pero fueron elegidos con amor. Le dio a Carmen un álbum de fotos que había hecho, lleno de fotos del año pasado. Carmen en su jardín. El primer día de jardín de infancia de Lucía, los tres en el retiro, en la cena, viviendo su vida juntos. En la última página había una foto de ese primer día en la comisaría, la única que existía de ese momento, y debajo de ella Alejandro había escrito: el día que todo cambió, el día que encontré a mi familia. Carmen lloró cuando la vio, abrazándolo fuertemente. No tengo palabras, dijo, para lo que significas para nosotras, para lo que este año ha significado. Lo sé, dijo Alejandro, yo tampoco. El regalo de Lucía para él fue un dibujo que hizo en la escuela, los tres tomados de la mano, parados frente a su casa, con mi familia, escrito cuidadosamente en la parte superior. Esos somos, nosotros, explicó innecesariamente. Somos una familia. La maestra dijo que familia significa personas que se aman. Así que nos dibujé. Alejandro lo colgó en su oficina al día siguiente, justo encima de su escritorio, donde podía verlo siempre que estaba trabajando. Las personas que visitaban a veces comentaban sobre ello. El simple dibujo de crayón en su marco de plástico, luciendo fuera de lugar entre sus premios empresariales y arte caro. Esa es la obra de arte de mi hija, decía. Y nunca se cansaba de la forma en que eso se sentía. Mi hija, a medida que el invierno se convertía en primavera de nuevo, completando un año completo desde ese día que cambió la vida en la comisaría, Alejandro se encontró reflexionando sobre todo lo que había cambiado. Ganó una familia real construida sobre la elección y el amor en lugar de la obligación y expectativa. Había aprendido lo que realmente importaba en la vida, no el éxito, o la riqueza, o el reconocimiento, sino la conexión y la presencia, y aparecer para las personas que amas. Descubrió que el agujero en su corazón que trató de llenar con logros y dinero, solo podía llenarse realmente con amor, y había aprendido que a veces la mejor cosa que puedes encontrar no es lo que estabas buscando en absoluto. Una noche, sentado en el porche con Carmen, mientras Lucía jugaba en el patio trasero, Alejandro dijo algo en lo que había estado pensando por un tiempo. Gracias. Carmen lo miró con curiosidad. ¿Por qué? Por enseñarme lo que mis padres nunca hicieron. Por mostrarme lo que realmente significa la familia. Por dejarme ser parte de la tuya. Alejandro, no solo te convertiste en parte de nuestra familia, la completaste. Estábamos sobreviviendo antes de conocerte, ahora estamos prosperando, pero más que eso, ahora estamos completos, los tres. Desde el patio trasero, Lucía gritó: «Papá, abuela, venid a ver. Encontré una mariposa». Salieron juntos, la anciana que había sobrevivido a la pobreza y la enfermedad a través de la pura fuerza de carácter y el joven que había sobrevivido a la riqueza y la soledad, descubriendo lo que realmente importaba. Y, en medio del jardín, rodeada de flores y verduras y la vida que Carmen había cultivado con tanto cuidado, estaba una pequeña niña, que una vez había sido una niña de 4 años, arrastrando una pesada maleta llena de dinero, que se negó a quedarse, enseñando a un extraño que la integridad importaba más que la supervivencia. Tenía 6 años ahora, feliz y saludable y completa, manteniéndose muy quieta, con la mano extendida mientras una mariposa monarca descansaba en su dedo, sus alas naranjas abriéndose y cerrándose lentamente bajo el sol de la tarde. «Mira», susurró,
sus ojos llenos de asombro. «Confía en mí». Alejandro y Carmen se pararon a ambos lados de ella, mirando la mariposa, y Alejandro pensó en la transformación, en cómo podías comenzar la vida de una manera y convertirte en algo completamente diferente. Cómo podías emerger de tu propia especie de crisálida y descubrir que tenías alas que nunca supiste que existían. «Pide un deseo», dijo Carmen suavemente. Lucía cerró los ojos por un momento. Luego los abrió cuando la mariposa levantó el vuelo, espiralando hacia la luz dorada de la tarde. «¿Qué deseaste?», preguntó Alejandro. «Que permanezcamos juntos para siempre», dijo Lucía. «Simplemente». «Los tres». «Eso no es un deseo», dijo Carmen, atrayéndolos a ambos cerca. «Eso es una promesa». Y parados allí en el jardín, con el sol poniente y la mariposa desapareciendo en el cielo de Madrid, los tres, la mujer que enseñó lo que significa el amor, la niña que lo había vivido, y el hombre que finalmente lo había aprendido, se abrazaron fuerte. No estaban relacionados por sangre, no habían comenzado como familia, pero se habían convertido en algo más fuerte de lo que la genética podría crear. Familia por elección, unidos no por obligación, sino por amor, dado libremente y recibido con gratitud. Y al final, ese fue el tesoro más grande de todos. No el dinero en una maleta, sino la riqueza encontrada en los brazos del otro. No el éxito, medido en euros, sino la riqueza medida en momentos como estos. La verdadera fortuna se había encontrado el día en que una pequeña niña eligió la honestidad sobre la supervivencia, enseñando a un hombre solitario que algunas cosas, el amor, la integridad, la familia, valen más que todo el dinero del mundo. Y vivieron no en perfecta felicidad, porque la vida nunca es perfecta, sino en felicidad real. El tipo que proviene de aparecer, estar presente, elegirse mutuamente día tras día ordinario. Vivieron los tres juntos en la riqueza que realmente importa, la riqueza del corazón.